Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es domingo 6 de diciembre y hay que estar contentos de decir que hoy es domingo 6 de diciembre. Es un año que empezó con terremotos en enero y que pensábamos que iba a bajar la cosa y la cosa se puso cada vez, ¿verdad?, más intensa, y un año que lo hemos sentido así como que tan largo. Así que estamos regocijados de comenzar el mes de diciembre, de estar más cerca de la fecha en que recordamos el nacimiento de Cristo. Le pido al hermano Daniel que nos haga la oración de gratitud. Señor y Padre nuestro, agradecidos estamos de ti, Señor. Gracias, mi Jesús, por permitirnos un día más de vida, un día más de fortaleza, un día más en tus caminos, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti bien agradecidos, Padre, porque tú has sido maravilloso con nosotros, aún con esta pandemia, esta situación que estamos viviendo en nuestra isla y a nivel mundial, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tú nos has acompañado hasta ahora y sé que vas a seguirnos acompañando, Señor. Y como lo has hecho hasta ahora, siempre buscando estaremos de tu presencia, porque sin ti no somos nada, mi Jesús. Por eso te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Capítulo 1 de Santiago, los versos 2 al 5 leen de la siguiente manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En estos días, la Organización Mundial de la Salud recientemente ha acuñado el término fatiga pandémica. Y esto no se refiere a lo que pueden ser los síntomas en algunos casos del COVID, que puede incluir el cansancio y eso, pero se refiere a lo que muchas personas, no solo los que han experimentado el COVID, sino también las personas que no lo hemos experimentado, hemos tenido en toda la humanidad desde hace 8, 9, 10 meses, en el caso de Puerto Rico por lo menos desde hace 9 meses. Y esa sensación que tenemos, que en buen español y en buen boricua diríamos que estamos hartos del COVID, estamos hartos de la pandemia, estamos hartos de las órdenes ejecutivas. Y la realidad es que muchas personas en el mundo sienten lo mismo. El confinamiento ha traído mucha angustia, mucha incertidumbre. Gracias a Dios, cada día avanzamos más, ¿verdad? Y hoy, 6 de diciembre, el conocimiento que hay, los medicamentos que hay, la posibilidad de las vacunas que van a haber, no lo había 9 meses atrás. Así que hoy tenemos mucha más esperanza por ese lado. Pero ha sido muchos cambios y hemos tenido, aún los que no hayamos perdido algún ser querido tal vez, todos hemos tenido pérdidas. Muchas madres y padres se han tenido que convertir en maestros full time desde las casas. Muchos maestros y maestras han tenido que hacer maravillas para poder mantener la atención de sus estudiantes a través de una camarita cuando no pueden estar allí, ¿verdad?, presentes con ellos. Muchos estudiantes también han tenido que hacer sacrificios a veces de una escuela que se convierte en una escuela de muchas horas frente a una computadora. En mi caso, yo he estado mucho tiempo el verano trabajando de manera remota y como todo se hace remoto, a veces uno piensa, bueno, uno está desde la casa, es un poco más cómodo. Pues sí, pero a veces tiene terapias remotas, reuniones remotas, hasta encuentros virtuales alegres remotos y uno termina cansado de estar a veces tanto tiempo frente a la computadora o de no poder estar cerca de las personas, de solamente verlos, ¿verdad?, en ese cuadrito.
Pero traigo este término porque me parece que, ¿verdad? Y de cara a una nueva orden ejecutiva, que hoy más que nunca, y por eso dice esa lectura, tenemos que pedirle sabiduría y paciencia a Dios. Y hoy más que nunca, los contagios están más altos que nunca, las muertes están en un promedio de 9 a 10 muertes por día, las hospitalizaciones están más altas que nunca. Así que hoy más que nunca, que cuando más cansados y cansadas estamos, es cuando más tenemos que pedirle a Dios y no bajar la guardia, tenemos que seguir protegiéndonos. Le pido al hermano Rafael Morales que nos haga una oración de confesión de pecado y que incluya la petición por todos los enfermos del COVID y todos los que no están enfermos, pero que estamos cansados y que, porque en esos momentos que estamos cansados es que la gente baja la guardia, ¿verdad? La gente se cansa de usar la mascarilla y deciden, pues si no me ha pasado nada hasta ahora, no me va a pasar. Y la realidad es que en cualquier día nos podemos contagiar de COVID, en cualquier momento. Así es que al hermano Rafael Morales que incluya eso en la petición. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermano, en esta mañana. Amén. Mañana maravillosa y gloriosa en la cual el Señor nos recibe en su casa con los brazos abiertos. Oramos al Señor. Señor y buen Dios y Padre de nuestras vidas, te agradecemos, Señor, la oportunidad maravillosa que nos das de poder, mi Dios, levantarnos en la mañana, Dios eterno, y lo primero que hacemos en este día es alabarte, es bendecirte, es glorificar tu nombre de una manera especial, Señor. Gracias porque hemos llegado aquí a tu casa, mi Dios, sin ningún percance, Dios eterno. Bendice, mi Dios amado, cada uno de los hermanos que en esta mañana se encuentran en este lugar. Bendice, Dios eterno, a aquellos que se han quedado en sus casas por algunas razones, Señor, tú las conoces. Bendice, Dios eterno, a los que vienen de camino, Dios amado, que llegan a este lugar, mi Dios, con el mismo propósito con el cual estamos nosotros aquí para alabarte a ti y bendecirte, Señor. Pero, Dios eterno, delante de tu presencia, día a día, Dios amado, caemos. Tenemos, mi Dios, tropiezos en nuestras vidas, Dios amado. Por eso en esta hora te pedimos perdón de una manera especial, Señor. Perdónanos, Señor amado, pero sobre todas las cosas, pon en nuestro corazón el deseo, Dios amado, de no volver a pecar, Dios amado. Yo sé que tú nos dices en tu palabra que tú siempre nos levantas, que tú nos perdonas, Dios amado. Pero, Dios eterno, te pedimos de una manera linda y especial que tú pongas en nuestro corazón el deseo de no pecar, Dios amado. Mira, Dios, en este momento es no solamente Puerto Rico, Dios amado, es el mundo que tú creaste, Dios eterno, el cual está en una necesidad, mi Dios. Estamos en medio de una pandemia, Dios amado, que ha arropado el mundo entero, Dios eterno. Hay muchos enfermos, hay muchos familiares de nosotros que han muerto por esta enfermedad, Dios amado. Hay otros que están en los hospitales, Dios amado. Hay otros que tienen ese virus, Dios eterno. Pero nosotros, los que hemos creído en ti, sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Y yo sé, Dios amado, que muy pronto, Dios eterno, ese abrazo, ese beso que nos queremos dar como hermanos, Dios amado, como dice tu palabra, el ósculo santo, Dios eterno, nos los podemos dar en medio nuestro, Señor. Porque yo sé que tú vas a quitar esto en medio de tu pueblo, Dios amado, y podemos gozarnos con libertad, mi Dios amado. Pero ahora, Dios amado, yo te pido de una manera linda y especial, pon en el corazón y en la mente de cada persona que pueda, mi Dios, seguir a cabalidad, mi Dios amado, esta nueva orden. Que podamos quedarnos en nuestras casas y no hay necesidad de salir, mi Dios amado. Que tú, mi Dios amado, seas un Dios de provisión. Que tú puedas, mi Dios, llegar a aquellos lugares donde nosotros físicamente no podemos, Dios eterno. Bendice y pon tu mano poderosa, tu mano santa, tu mano que levanta, tu mano, mi Dios amado, que alivia cualquier quebranto, Dios eterno, en esta hora, sobre tu pueblo. Y permite, mi Dios, que podamos declarar victoria en tu nombre, Jesús. Porque solamente tú lo puedes hacer, Dios eterno. Sí, están creando una vacuna, Dios eterno. Pero tu poder es más grande que cualquier vacuna, Dios eterno. Bendícenos, Dios amado, y ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor, siendo siervos fieles, Dios eterno, a ti y a las órdenes de esta tierra, Dios eterno, porque a eso tú nos mandas y nos ordenas.
Gracias, Dios amado, por estar en medio nuestro, Dios eterno. Quédate con nosotros en este culto, Señor, de principio a fin. Bendice el que dirige y bendice a nuestro pastor que traerá la palabra tuya, Dios eterno. Oramos a ti, Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Nos mantenemos en pie, hermanos, si son tan amables, y buscamos en el Salmo 20, que será el marco referencial a nuestra reflexión de esta mañana. Salmo 20, Salmo real, escrito y dirigido al Rey. Salmo 20. Vamos a leer en ese Salmo hasta el versículo 5. Y leemos en el Salmo 20, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia exclama, amén. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Que conceda Jehová todas tus peticiones. Señor, añada bendición a esta palabra. Tengan a bien sentarse, mis hermanos. Cuando en el versículo 5 dice, y alzaremos pendón. Pendón es bandera. Levantaremos bandera. Alabado sea el nombre del Señor. Me gozo mucho en saludarles en esta mañana gloriosa que el Señor nos permite. Les comunico, les recuerdo que nuestra asistencia al culto dominical no ha sido afectada por la orden ejecutiva. Por tanto, con el favor del Señor, el próximo domingo estaremos aquí también a las 9:30 y todos los domingos que el Señor disponga, ¿verdad? Y que esté dentro de nuestras posibilidades. Así que continuemos con este deseo de buscar el rostro del Señor y de sentirnos hermanados en el Espíritu de Dios a través de esta reunión. Cuando pensamos en el futuro, que tiene que ver con este salmo, cuando pensamos en el futuro, no podemos evitar tener un sentimiento, una sensación de aventura en algunos casos, en otros casos de inseguridad o de peligro. Muchas veces tenemos miedo en lo que va a pasar en los próximos días, en los próximos meses. Pero también, dentro de la perspectiva de nuestra fe cristiana, tenemos también excitación, entusiasmo y también esperanza. Nosotros no podemos pensar como aquellos que no tienen a Dios. Nosotros pensamos y actuamos con esperanza. Y cada vez que surge un nuevo día, en cierta manera nos convertimos en exploradores, comenzamos a explorar, no sabemos lo que hay por delante, no sabemos qué clase de conflictos nos acechan o qué clase de venturosa alegría nos va a visitar. La vida, tal y como la sentimos, es una caja de sorpresas, en cierta manera. Juan Manuel Serrat, uno de los grandes compositores españoles, catalán de nacimiento, nos refiere en una de sus canciones unas frases que dice: de vez en cuando la vida te invita a tomar café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y te invita a estar con ella en escena. Pero también dice la misma canción: de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. En medio de esa incertidumbre
se presenta esta bendita palabra de Dios para guiarnos por esa vida. Ese es el norte nuestro, es de lo que nos agarramos, es el ancla. Y saben, este salmo encaja perfectamente en nuestro punto histórico, en este hoy que nos ha tocado vivir, que es un hoy de desesperanza por un lado, pero de esperanza por otro, de miedo por un lado, pero de confianza por otro, de luz por un lado, pero de sombra por otro. Como comenté al principio, se le llama un salmo real porque va dirigido al rey y se ubica en un contexto en el momento en que Israel está luchando por su seguridad nacional, luchando contra las hordas y tribus que no querían que ellos se establecieran allí. Es un salmo en un contexto de guerra. Es el salmo que el pueblo de Israel congregado en la sinagoga le canta al rey cuando el rey sale a pelear. Por eso es que dice que el Señor te oiga en el día de conflicto. Ese conflicto es la guerra. Entonces el rey pasaba, ¿no? Y la congregación le decía así, que el Señor te oiga en el día de conflicto, en el campo de batalla. O sea que antes de enfrentarse con el peligro y con la incertidumbre de la guerra, el pueblo de Dios cantaba este salmo como una oración de seguridad, como una oración de victoria para darle ánimo a aquellos que estaban defendiendo su patria. Y esto no fue una oración ligera, no fue una oración, como diríamos por ahí, light. No. Es una expresión de un pueblo con una fe que descansa no en su fuerza, sino en las fuerzas de su Dios. Y es lo maravilloso. Por eso es que el Señor te oiga, que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el Señor te envíe ayuda y te defienda. El Salmo se divide en tres partes naturales. Los 5 primeros versículos, que son los que hemos leído, son la oración del pueblo a favor del rey. Ahora, los versículos 6 y 8, ahí tenemos la respuesta del rey. El versículo 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos. Se da cuenta que ya está hablando en términos de primera persona. Ahora yo sé, después de escucharlos ustedes, mis hermanos, dándome aliento, dándome fortaleza, ahora yo sé que el Señor me escucha. Y luego después dice: conozco que Él me oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entonces, esa respuesta del rey va dirigida hasta el versículo 9, que dice: salva, Señor, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Maravillosamente, el versículo 9 es un clamor como de bendición proferido por el pueblo. Ya vuelve otra vez el pueblo a decir que el rey nos oiga en el día de conflicto. Ahora, mis hermanos, quiero recordarles lo siguiente. Antes de proseguir con esta reflexión de Salmo, entramos en este Salmo, yo les voy a recordar a todos ustedes lo que la Biblia dice en torno a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la visión del Espíritu Santo que habla en Primera de Pedro y que le dice a aquellas personas a aquel tiempo y nos dice a nosotros? Porque ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios con una razón, con una agenda, con un propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que los llama de las tinieblas
a su luz admirable. Esa proclamación, ese oráculo, ustedes son, no otros, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llama de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden que el pueblo judío, que se sentía linaje escogido, que se sentía nación santa, que se sentía real sacerdocio, que se sentía pueblo adquirido por Dios, no tuvo la encomienda de dar a conocer a Jesucristo al mundo. Somos nosotros los gentiles. Somos aquellos que no somos judíos. De manera que en esta palabra nos convertimos entonces en hijos adoptivos de Dios y tomamos la encomienda que se le dio una vez al pueblo judío y que ellos hasta este momento no han podido hacer. Ahora, dígame, ¿a quién se refiere Pedro en esta perícopa, en esta expresión? ¿A quién se refiere? Se refiere, mis hermanos, a usted y a mí. Usted y yo. Son aplicables esas palabras. Han sido proyectadas, han sido proclamadas para mostrarnos cómo debería comportarse un rey o una reina, porque esa es la cosa. Ustedes son linaje escogido, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo escogido por Dios, pues compórtense como tal. El versículo 1 de este salmo que hemos leído, hay un reconocimiento realista de la situación. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna situación que han compartido con un familiar y le han dicho, Dios te oiga, el Señor te oiga. Pues es lo que está diciendo aquí, el Señor te oiga en el día del conflicto. Hay un reconocimiento de que la persona se va a enfrentar con el día de conflicto, que se va a enfrentar con el problema. Es importante eso. Los cristianos no podemos estar enajenados. Yo conozco personas que, bendito, lo hacen desde la mejor perspectiva, con la mejor intención. Pero decir que si usted tiene un dolor se le quita con cristomicina es algo un poco enajenante. Tómese una Tylenol, ¿sabe? Sí. O sea, ese tipo de visión triunfalista que termina en una fe mágica, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora el Salmo comienza reconociendo que no es fácil librar esa batalla. David por sí mismo no puede hacerlo, necesita del pueblo. Y no es fácil, mis hermanos, porque no sabemos lo que hay ante nosotros, no sabemos el futuro, nada sé sobre el futuro, desconozco que vendrá. Y es posible que las nubes, mi luz, vengan a opacar. Lo que nos espera como raza humana no es un chiste. Escasez, violencia, dolor, no es un chiste a la vida. Nuestros hermanos de Venezuela, una nación, una de las naciones más ricas del mundo, muriendo de hambre la gente. Es terrible, así muchísimas naciones del mundo, las guerras, tanta cosa. Esto va a ser duro, mis hermanos, y va a ser duro de verdad. Nosotros en cierta manera somos privilegiados en vivir donde vivimos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill se dirige a la nación inglesa, todos los oídos esperaban palabras de aliento de su primer ministro. Se cernía sobre Europa la amenaza de un monstruo de la historia, Adolfo Hitler. Y todos los oídos esperaban a su primer ministro. Todas las radios del Reino Unido estaban en sintonía. Una sola emisora transmitía en todas las frecuencias un solo mensaje. Y sus palabras fueron las siguientes, que fueron grabadas para la historia. Winston Churchill le dijo al pueblo inglés: no tengo otra cosa que ofrecerles sino sudor, esfuerzo y lágrimas. Qué palabras de aliento. No tengo otra cosa que ofrecerles
sino sudor, esfuerzo y lágrimas. Pero el pueblo lo entendió. El pueblo entendió cabalmente eso, ese sudor, ese esfuerzo, porque la guerra no se hace otra cosa que esforzarse por sobrevivir. Y las lágrimas porque se pierden muchas cosas amadas, muchos seres amados se pierden en el conflicto. La historia nos cuenta que gracias a ese sudor, que gracias a ese esfuerzo y que gracias a esas lágrimas, las fuerzas del mal fueron derrotadas gracias al Señor. Y se pudo sostener el estilo de vida que hasta ahora tenemos. Hoy día todos nosotros vivimos un tiempo de conflictos que algunos se pueden evitar, pero otros no se pueden evitar. Está fuera de nuestras manos. Conflictos que hay que darle el frente. Ahora, ¿de qué forma vamos a atravesar la tempestad? ¿De qué manera vamos a enfrentar? Miren esto, mis hermanos. David vivió tiempos de conflicto y el Salmo nos da la respuesta. Que el Señor te oiga en el día del conflicto, pero dice más, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Tenemos aquí el lugar de nuestro refugio. Nuestro refugio está en el nombre del Dios de Jacob. Pero venga ya y quédese acá, como decía. ¿Por qué el Dios de Jacob y no tu Dios? ¿Por qué el Salmo no dice que tu Dios te defienda? ¿Por qué es que dice que en nombre del Dios de Jacob? Sencillamente, mis hermanos, para recordarle a David de su hermosa herencia, de una sucesión, de una caravana de hombres y mujeres que nos precedieron, que antes que él habían conocido el poder y la protección de Dios como nosotros, que nuestras familias antes de nosotros, muchos nos precedieron conociendo la presencia de Dios. Nosotros que somos pueblo suyo, ovejas de su prado, solamente saldremos sanos si el Dios de Jacob nos defiende. Dios de Jacob es el Dios de nuestros padres, es el Dios de nuestra familia, es el Dios de nuestra iglesia. Es para darnos sentido de pertenencia, mis hermanos, que muchas veces se está perdiendo ese sentido de pertenencia, lamentablemente. Pero nosotros no podemos funcionar aisladamente. La famosa imagen de los carbones encendidos que mientras están juntitos se mantienen calientitos, pero si usted saca un carbón y lo saca afuera, ese carbón se fría y deja de ser lo que era. Así pasa cuando nos alejamos de las cosas del Señor. No podemos funcionar aisladamente. Y tenemos una familia de fe, estamos aquí. Tú tienes una iglesia que te ha infundado el conocimiento, te ha infundido el conocimiento y la historia de amor de ese Dios de Jacob, que fue el Dios de José López de Victoria, mi padre, y María Luisa Ríos, mi madre, que vino a ser también el Dios de mi hija Cristina y de mi hijo José Samuel y de mis nietos. Ese Dios, ese nombre poderoso, Dios fiel, protector, perdonador, amoroso. Cuán importante es estar reunidos. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué el Dios de Jacob? A mí me gusta mucho este título porque hay dos hombres en la Biblia que siempre me han llamado la atención, además del Señor. En el Nuevo Testamento me llama la atención Pedro. Pedro sufría de una enfermedad congénita llamada boquipatitis. Pedro cada vez que abría la boca metía la pata. Era impulsivo, era ligerito. Y algunos de nosotros sufrimos de ese mal, me incluyo. Yo soy Pedro. El otro nombre en el Antiguo Testamento es precisamente este, Jacob. ¿Quién era Jacob? Miren, mi hermano, Jacob era un manipulador. Jacob era un oportunista. Jacob era un aprovechado. Jacob era un engañador. Él creía que podía manejar a las personas a su antojo.
Él dependía de su valor, de su conocimiento, de su sabiduría. Y el problema con personas como Jacob es que siempre se están contradiciendo y echándole la culpa a los demás. Pero Dios amó a Jacob, como amó a Pedro. Y le enseñó la lección tras lección, lección tras lección, que debía depender de él y no de sí mismo. ¿Se acuerdan del famoso pasaje? Si no me bendices, no te dejo. En Hebreos 11 se nos dice que Jacob fue uno de los grandes de la fe. ¿Por qué? Porque al final aprendió a confiar en Dios y no en él mismo. Y ahí está la clave: confiar en Dios y no en nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en conflicto? Tendemos al pánico. Tratamos de solucionar inclusive con obras de manipulación. Tratamos de presionar. Tratamos de controlar igualito que Jacob. Pero bendito sea su nombre, que el Dios de Jacob es nuestro refugio. Que ese nombre de Jacob es el que nos protege, dice el Salmo. Vamos al segundo versículo, donde tenemos el procedimiento por el cual nos viene la ayuda de Dios. Que Él te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El santuario, mis hermanos, es el lugar donde encontramos a Dios. En Israel era que el templo en donde el judío iba a enderezar sus pensamientos. Allí encontraban a Dios, allí oían a Dios en la sinagoga. Ahora, ¿qué es para nosotros el santuario hoy día? El santuario para nosotros, mis hermanos, es algo más que este templo. Nosotros no dirigimos nuestra mirada hacia donde está el templo de la primera iglesia bautista de Gurabo. Así no funciona la cosa. No es el santuario. No, mis hermanos. Nosotros no fijamos nuestra mirada al este, donde ubica Jerusalén. Tampoco lo hacemos así. Nuestro poderoso santuario hoy día, el centro de los santos, hermanos y hermanas, está más cerca que eso. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. De ella es que sacamos la ayuda. De ella es que sacamos la bendición. Dígame una cosa. ¿Acaso no es cierto que hay momentos que nosotros necesitamos que se nos diga la verdad? No importa cuál sea, que se nos diga la verdad. Que se nos diga en arroz y habichuela lo que realmente sucede. Anoche estaba yo hablando con una persona que es ingeniero de sonido y le hice una pregunta que para mí era sencilla. ¿Cuál es la función de un compresor de sonido en términos de las señales débiles, las frecuencias bajas, etcétera, etcétera? Y me ha salido con una teoría de que por cada 4 decibelios, un decibelio, un salto allí que yo no entendí nada. Quedé peor que como ya, pues gracias. Agradezco mucho, pero no entendí nada. La palabra del Señor es aquella que nos dice las cosas como son. Cuando yo tuve que hacerme unos análisis hace algunos meses, y una de las pruebas tenía que ver con las enzimas del músculo cardíaco, que estaban bastante altas, estaban por las nubes. Bueno, yo no le voy a preguntar a un albañil para que interprete el análisis que me hicieron. Yo no le voy a preguntar a un mecánico automotriz cómo se entendía ese análisis. Es a un especialista, es un cardiólogo lo que yo necesito. Pues de igual manera, la Biblia es lo que necesitamos y es la ayuda de Dios para conocer, para entender, para resolver nuestros conflictos. Esta es la fuente de toda la verdad y de toda la ayuda que necesitamos. Mis hermanos, me choca siempre la cantidad de personas que no utilizan la Biblia, que no la leen, que no meditan en ella. Miren, si se nos daña el teléfono, ¿qué hacemos? Llamamos a la telefónica, pero rapidito. Si se nos va la señal de internet, ¡ay, madre mía! Apocalipsis, la tragedia más grande del mundo, se llama inmediatamente.
Se rompe la pluma del baño, se llama al plomero. Si el televisor se lleva a arreglar. Yo recuerdo que hace muchísimos años atrás la gente estaba loca, loquísima, buscando una suscripción y se reunían 4 o 5 para pagar esa suscripción y llamar para suscribirse ¿a qué? A pay-per-view para ver la pelea de Tito Trinidad. Y es una cosa que la gente estaba loca. Ahora, si nos metemos en líos con la ley, ¿a quién llamamos? A un abogado. Sin embargo, día a día vemos con nuestros propios ojos gente descorazonada, personas deprimidas espiritualmente, gente enfermas de culpa o de vergüenza, seres con un gran miedo o con una gran tristeza, y sus Biblias permanecen cerradas. Buscan toda clase de ayuda, pero ignoran la ayuda del cielo. Con David no. Que el nombre de Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario. Ahora, ¿por qué nosotros actuamos así? Sión es otro nombre que se le da a Jerusalén, que es la capital del reino, es el cuartel general. En las Sagradas Escrituras es un símbolo invisible del reino de Dios que nos rodea. Ese reino de Dios se le considera habitado por ángeles sirvientes enviados a ministrar. Significa toda la ayuda invisible de Dios que Dios puede dar en ese día del conflicto, en esa hora de la necesidad. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Getsemaní, cuando dice la palabra que Jesús ora mientras sudaba gotas de sangre? Que en ese clímax de su agonía, ¿qué sucedió? Nos dice la Biblia que un ángel se le apareció y le sirvió y le fortaleció. Amén. ¿Saben? Que aquel ángel fue hecho visible para que nosotros pudiésemos aprender la lección de lo que ocurre cuando oramos. Yo nunca he visto un ángel, pero sé que he experimentado el ministerio de los ángeles en mi vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando yo comienzo a orar deprimido, cuando me siento desalentado, cuando tengo algún sentido de derrota, estoy alicaído, yo oro. Y al orar, mis hermanos, yo he sentido como mi espíritu se fortalece, como mi espíritu se levanta y termina con paz. Y es esa presencia angelical de Dios en nuestras vidas. Y cada creyente en un momento, hay muchos momentos y esperamos que sean muchos, que pueda sentir esa presencia angelical. Eso es lo que la Biblia, a eso es lo que la Biblia se refiere cuando habla de que se te envíe ayuda desde Sión, desde el reino invisible, de los ángeles ministradores que están esperando a servir a los que se encuentran en conflicto. Aquí lo dejamos. Por ahora hay una cántico, dice: soldado soy de Dios, enviado soy de Dios. Y dice: los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacer su voluntad. Ayúdame, Señor, a hacerlo realidad. De manera que entre esa presencia angélica espiritual sobrenatural que viene a nuestras vidas cuando reclamamos a Dios con sinceridad y con la convicción y el compromiso del pueblo de Dios de convertirse en ángeles para que otros puedan ser servidos, en ese sentido, entonces decimos primero que enfrentamos nuestra realidad, que enfrentemos nuestro conflicto sabiendo que no estamos solos en ello, que Dios nos llama también a nosotros, como a David, rey y reina, linaje escogido, que ese Dios de Jacob es el padre del Pepe terrenal y falible. El Dios de Jacob es el Dios de Juan, de Carmen, de María, de Luis, de Sonia, de Iri, de todos nosotros. Segundo, que Dios envía ayuda a sus hijos, y el Sión de la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos sostiene. Y levantaremos, como dice este salmo,
pendón, levantaremos bandera alta, bandera testimonial. Es hermoso, hermanos, y es edificante cada vez que un miembro de nuestra congregación no puede quedarse callado y frente a nosotros habla de las maravillas de Dios. Y bendigo a cada hermano y cada hermana que se para aquí y que nos comunica cómo Dios obró en su vida. Eso es maravilloso porque nos edifica. Eso es levantar bandera en el nombre de Dios. Hay una famosa foto de la Segunda Guerra Mundial que estoy seguro que en algún momento usted ha visto. Es una foto que inspira por el valor desplegado. Es una foto de un grupo de soldados norteamericanos en una hazaña heroica cuando se conquistó la isla de Iwo Jima en el Pacífico. El fotógrafo puede captar cómo unos valientes soldados, todavía balas silbando sobre sus cabezas, levantaban en alto la bandera norteamericana, la bandera de su patria, para decir que allí imperó el ejército americano, que aquella isla fue ganada por las tropas que estaban en aquel entonces allí contra el imperio japonés. Y hubo tanques, hubo ametralladoras, granadas, artillería pesada, morteros, que fueron utilizados para ganar ese pedacito de tierra, que de igual manera usted no tiene idea, mi hermano, de la lucha que diariamente se levanta contra nosotros y la lucha también a favor de nosotros. Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice la palabra. Y junto a nuestra oración hay un ejército también de ángeles, de hermanos que oran fervientemente por usted, por mí, que oramos los unos por nosotros, que están con nosotros en el día del conflicto. Por eso es que hay que levantar la bandera, no podemos obviar, no podemos desperdiciar un momento donde podamos dar testimonio de quién nos levanta, de quién nos sana, de quién nos bendice. Y repito, que levantar bandera no es otra cosa que dar testimonio de en quién hemos creído y cómo ha hecho maravilla con nosotros y con los tuyos. De manera que el consejo en esta mañana es que no nos cansemos de testimoniar, porque Dios siempre, escuche bien, Dios siempre, siempre, siempre te escuchará en el día de conflicto. Y Dios siempre, siempre te enviará ayuda con su palabra que te sostendrá. Que Él nos bendiga en esta mañana. Invito a los hermanos del cuerpo diaconal que pasen al frente, porque hoy celebraremos, como todos nosotros sabemos, el acto de Santa Cena. En algunas instancias, como hemos podido, hemos participado de esta experiencia de algunas familias durante la semana, pero quisiéramos que en este momento nos preparásemos para tener el acto de la Santa Cena. Así que ruego a mis hermanos diáconos que puedan estar presentes, pasen acá conmigo, me acompañen. En medio de nuestra experiencia de esta semana, que estábamos haciendo la celebración de la Santa Cena con algunos de nuestros ancianos, personalmente, telefónicamente hablando, una de las personas me dice, es que yo no me siento digna, no me siento preparada. Y yo le dije dos cosas. ¿Quién necesita la medicina, el sano o el enfermo? ¿Quién necesita el alimento, el hambriento o el que está satisfecho? Pero en última instancia a mí se me abrió la mente cuando descubro en la palabra del Señor que en la Santa Cena el Señor le sirve hasta a Judas. Oiga, así que si necesitamos en esta hora ese toque del Señor, esa presencia del Señor, esa bendición del Señor, no tenga miedo, porque uno de los requisitos que tenemos para aceptar esta bendición es reconocer precisamente
que no estamos preparados, que no somos perfectos, que nos falta un tornillo, que nos falta una tuerca y que necesitamos que Dios nos arregle. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestra hermana Elsa que nos dirija en oración, preparándonos para este acto. Alabado Padre y Dios de nuestras vidas, te damos gracias infinitas, Señor, porque tú nos has permitido llegar aquí. Tú nos has invitado en esta mañana gloriosa a sentarnos en la mesa contigo, Padre, a tomar estos elementos que con tanto sacrificio, Señor, en la cruz, en aquel tiempo, Señor, tú derramaste sangre por nosotros, que moriste en la cruz, Señor, para darnos vida a nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te presentamos, Señor, estos elementos. Te pedimos perdón, mi Dios, si te hemos ofendido o hemos ofendido a alguien, Padre Celestial. Te pido que nos perdones, Señor, que nos ayudes a caminar delante de ti, a servirte, a alabarte y a glorificarte. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido todas estas cosas. Amén. En la parte superior del vasito, cuando usted saca el plástico, va a encontrar la forma, una oblea. Es pan sin levadura. Con él vamos a tener el acto. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Les ruego, por favor, estar en pie, mis hermanos. Vamos a ser despedidos en esta mañana, no sin antes volver a recordarles que el Señor te oiga en el día de conflicto. Si estás pasando por un momento de conflicto, que el Señor te oiga y que el Dios de Jacob te envíe ayuda desde el santuario, que te defienda, que te guarde. Damos gracias por nuestras visitas en esta mañana, glorificamos al Señor por eso. Y a todos ustedes que vayan confiados a sus hogares, a donde sea menester, sabiendo que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Danos la bendición de sentirnos protegidos por ti. Danos la bendición de saber que tú obrarás a nuestro favor en medio del conflicto cual sea, que no saldremos igual como entramos, porque tu Espíritu Santo, que es verdad, nos guía hacia esa verdad, que es poder, nos sostiene, nos fortalece, enjuga nuestras lágrimas, nos da esperanza y sentido de victoria, y que la bendición tuya como buen Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder y la fortaleza y la consolación del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y por siempre jamás. Amén. Vayan en paz, hermanos.